Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas noches. Hoy, muy buenas noches. Es un gusto estar con todos ustedes. Me quedé pensando, disculpen, tuve un lapsus, calamitus. Gracias por estar con nosotros. Les habla María Dolores Arias. Bienvenidos a Más Negocios. Si va en este tráfico complicado y nos está escuchando por la 102.1 FM, respire profundo, suelte ese estrés, libérese, deje ese estrés muy lejos de su vida y de su vehículo, porque pues obviamente este es un enemigo silencioso que va minando nuestra salud, no solo física sino también mental. Así que respire profundo, suelte, libere, deje ir toda ese estrés que genera el tráfico en la ciudad. Permítame que acompañarlo durante su trayecto por la ciudad y hacia su destino. Gracias a todos quienes me siguen dando sorpresas. Ayer fue mi cumpleaños y hoy he seguido recibiendo sorpresas y felicitaciones. Muchísimas gracias, estoy muy agradecida por todo ese cariño. Había un cantante mexicano de hace muchos años, varios años ya, y tenía una frase que decía: muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. En mi caso es muy agradecida. Muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de varios temas. Ya tenemos en línea a nuestro invitado con quien vamos a platicar en la llave maestra. También ya está nuestro invitado con quien vamos a hablar acerca de innovación. Y vamos a hablar con Luis Felipe Vides acerca del tema de el día de el emprendimiento para los niños, cómo enseñarle finanzas a los niños y emprendimiento, ya que pues hoy es el 1 de octubre y quiero felicitar a todos esos niños, a todos aquellos niños que escuchan el programa, aquellos adultos que no han dejado de perder esa capacidad de emocionarse, de admiración, de aprendizaje, y que permiten sin miedo a mostrar a ese niño que esas características de niño que hace que pues los emprendedores logren muchas cosas, como el pues no tener ese temor al fracaso, porque igual pues se levantan. Y para eso está con nosotros en la línea telefónica Luis Felipe Vides. ¿Qué tal, Luis Felipe? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, María Dolores. Qué gusto estar de nuevo contigo. Un gustazo estar celebrando hoy el Día del Niño. Así es, y vamos a contactarte más adelante para que podamos hacer un programa completo. Tengo que coordinar fechas contigo para que podamos hacer un programa donde hablemos específicamente cómo enseñarle finanzas y cómo enseñarle emprendimiento a los niños y a partir de qué edad. Así que hoy pues vamos a tener como una pequeña probadita de lo que va a ser ese programa. ¿Y qué les aconsejarías a los chicos, a los papás, para enseñarle a los niños y a qué edad se les empieza a hablar de finanzas y se les motiva a ser emprendedores? Excelente pregunta, María Dolores. El tema del dinero es un tema realmente fascinante, sobre todo porque obviamente para poder emprender con éxito tenemos que aprender a usar bien el dinero. Estamos tan preocupados como padres porque nuestros hijos tengan una excelente educación pues académica, que hagan deporte, que aprendan otros idiomas, que se expresen muy bien a través del arte, buenas relaciones, crecimiento espiritual.
pero me encanta que hablemos de este tema de qué estamos haciendo para que nuestros hijos aprendan a usar bien el dinero, que sepan cómo generarlo y sobre todo motivarlos a emprender tempranamente. Y primera cosa que yo te podría decir es algo muy lógico, pero que es tan lógico que muy pocos padres lo hacen, es ser intencional para tratar el tema del dinero en la casa. Así como se tratan los temas del colegio, el trabajo, deportes, entretenimiento, muchos otros temas que salen casuales en la mesa, en el carro, cuando vamos ahora en el tráfico que nos agobia, también tenemos que incluir temas de dinero. Tenemos que aprender a que si nuestros hijos nos dicen, papi, ¿por qué están pidiendo dinero en esa esquina? Ese niño, ¿qué le pasa? ¿Por qué no tiene? O pues, qué lindo, qué hermoso ese carro que acaba de pasar a la par nuestra, ¿por qué no tenemos uno igual? O sea, aprovechar todas esas cosas casuales y nosotros como padres obviamente prepararnos para poder tener respuestas y hacer comentarios que fomenten en nuestros hijos poner atención a los temas y sobre todo, a temas relacionados con valores, principios y hábitos que podemos sembrar en nuestros hijos tempranamente para que no sean ajenos a eso y que tengan una gran preparación académica, pero como me pasó a mí, te soy franco, y a la hora de manejar temas de dinero, de empresas, lo puedo hacer, pero manejar mi propio dinero, no saberlo manejar bien, y todo eso fue lo que me trajo acá realmente. Yo no lo sabía manejar bien y me causó muchísimos problemas, a pesar de haber estudiado administración de empresas y finanzas. Entonces, primer punto, ser intencional, incluir ese tema dentro de nuestro menú de temas de la casa. Ese es el primero. Ahora, Luis Felipe, una pregunta con respecto a ser intencional. ¿Cómo existe algún test o existe algunas preguntas que yo debería hacerme como papá respecto a cuál es mi visión del dinero? Sí, definitivamente. Okay. Sí. El tiempo, yo sé que ahorita es un poquito escaso, pero sí, definitivamente. Esto viene desde qué te enseñaron tus padres acerca del dinero y la mayoría podríamos decir, pues, nada, así específicamente nada. Unos que el dinero es malo, que hace a la gente avara, otros no, que el dinero es buenísimo porque nos abre muchas puertas. A veces nuestros padres tal vez no intencionalmente lo hicieron, pero nos hablaron indirectamente, digámoslo así, y eso nos generó un buen sabor, digámoslo así, o un mal sabor, ¿verdad? Y nosotros nos llevamos a la casa cuando nos hemos casado, o estamos solteros, seguimos con ese sentimiento de el dinero es así, el dinero es asá, y eso muchas veces nos limita porque traemos ciertas como ideas falsas del dinero, porque realmente el dinero es excelente, como lo decimos, nos abre tantas puertas, nos es una súper herramienta para generar tantas cosas, ayudar a mucha gente generando proyectos, empresas, sirviendo, apoyando, pero si no lo vemos así, obviamente hasta a veces existe cierto temor y por eso mismo no lo compartimos en casa. Eso le pasa a muchas personas, ¿verdad? Pero sí hay ciertas preguntas y ciertas cosas que con gusto, en el programa que tengamos, con gusto puedo compartir, ¿verdad? Para que los padres conozcan. Ok, entonces la primera es ser intencional. Sí, incluirlo. Segundo, usar el filtro NGD, le llamo yo, o enseñar a nuestros hijos qué es un filtro. El filtro que es algo que permite que, pues pongamos el ejemplo de un filtro de agua, y viene el agua sucia y al pasar en el filtro se convierte en limpia, queda todas las impurezas o las cosas que no están bien en un lugar y pasa lo correcto. Entonces, cada vez que gasten nuestros hijos, poderles decir, esto es una necesidad, al decir filtro NGD es N de necesidad, G de gusto y D de deseo. Que nosotros como padres podamos transmitirle a nuestros hijos y decirles, hijos, cada vez que nosotros usamos el dinero tenemos que saber si es para una necesidad, es para un gusto o es para un deseo, porque muchas veces dedicamos nuestro dinero, inclusive a los adultos, a comprar deseos y gustos, y muchas veces no le damos prioridad a las necesidades, y eso está generando un caos financiero en las parejas, y los está llevando a divorcios, a problemas graves, por no aplicar esto tan sencillo que yo le llamo filtro NGD, los expertos y la gente le llama tan simple como necesidades, gustos y deseos, y desde pequeño empezar a sembrar en nuestros hijos que lo primero que ellos tienen que cubrir son sus necesidades, luego sus gustos y luego sus deseos. Si ellos aprenden algo tan básico como eso, que si tienen hambre, la necesidad es, ok, voy al mercado, supermercado y compro algo de comer, o le pido a mi mamá que me ponga algo en la lonchera. Un gusto ya es, quisiera carne, una carne asada, un lomito, bueno, eso ya es otra cosa, lo compro igual en el súper, lo como en la casa. Y otro es el deseo, me quiero ir a comer un lomito importado a un restaurante, pero ¿qué pasa si no voy primero al restaurante y me gasto eso, pero no he pagado el colegio, ¿verdad? O en este caso, el pediatra de los niños.
Pareciera algo muy infantil, pero está sucediendo en los hogares, María Dolores, y si no le enseñamos a nuestros hijos a que hay prioridades en el gasto, se vuelve un caos, hay un problema fijo y seguro cuando ellos crezcan. Entonces, entender las necesidades, los gustos y los deseos para también priorizar la forma en que usamos ese dinero. Es correcto. Y ahora ahorita hablamos solo de gasto, pero la otra es aprender a usar el dinero de 4 formas. Yo le llamo le llamo el método CAIC, que son las iniciales de compartir, ahorrar, invertir y gastar. Esto realmente transformó mi vida en el sentido de que, repito, esto yo lo apliqué ya en mi vida, lo he estado aplicando con mis hijos que han ido creciendo y lo he aplicado con muchísimas otras familias con las que he compartido esto. Y es enseñarle a nuestros hijos que cada vez que reciben dinero, ellos tienen que saber que siempre, pero siempre que reciben dinero, lo primero que tienen que hacer es apartar algo para compartir, aunque sea mínimo. Recibieron 10 quetzales, 10 centavos, 25 centavos, no importa, pero apartan algo para compartir. Luego, otra parte para ahorrar, otra para invertir y la mayor parte para gastar. Mis hijos les costaba esto muchísimo cuando yo les daba cualquier cantidad, 10 quetzales, 20, o para sus cumpleaños recibían 100 quetzales, y les decía, hijos, primero reserven algo para compartir. No, queremos gastar todo. O no, yo lo voy a guardar todo. Eso ya viene como el cuarto punto, que es conocer el estilo del manejo del dinero de cada hijo, pero enfocándome ahorita en el 3, que es promover que nuestros hijos se muevan en 4 acciones básicas con el dinero y que no sepan que todo es para ahorrar, o todo es para invertir, o todo es para compartir. No, es un balance. El balance en el uso del dinero es lo que realmente nos permite, como seres humanos, obviamente enseñándole a nuestros hijos, les estamos garantizando el éxito financiero, la prosperidad, que va más allá de solo el dinero, sino también tener esa felicidad y ese gozo y esa alegría de saber que estamos usando el dinero de diferentes formas y que por eso es que abunda, ¿verdad? Claro, y es tan importante enseñárselos. ¿A qué edad podemos empezar a hablar de esto? Hace unos años se mencionaban, ¿verdad?, que eran entre los 5 o 6 años. Hoy, con la tecnología y que los niños están sumamente despiertos, yo ya lo estoy viendo, o mis hijos empezó a los 5 años, pero ahora ya veo niños de 3 años, 4 años que ya saben qué es un billete de a quetzal, es una ficha, que son ahora fichas de a quetzal, la diferencia entre este y el de a 5, el de a 10, uno le da uno de a 10, dice, papá, ¿por qué no me das uno de a 100? Ya de 3, 4 años. O sea que realmente cada niño es tan distinto, pero regularmente a partir de los 3, 4 años es que ya de niños de hoy empiezo a ver que los niños ya se deben identificar y sobre todo ya saben que hay diferencia entre 1, 5, 10, 20, 50 y 100 quetzales. Y ahí es donde yo promuevo que ya nosotros los expongamos y les demos dinero a nuestros hijos, si es por un cumpleaños, si es porque nos están pidiendo dinero para la tiendita del colegio. Ok, con gusto, hijo, aquí está, mira, y les damos. Mejor son fichas. Aquí hay 10 fichas de a quetzal, hijo, 10 quetzales. Pero te sugiero que haga una parte para esto. Ay, no, yo me lo quiero gastar, lo que te decía. Claro. Pero darles el dinero juntos, pero decirles que ayudarlos. Mira, hijo, yo te voy a ayudar para que te vaya bien con el dinero en la vida. Apartemos un poquito. No quiero, sí quiero. Esto ya tiene que ver con el estilo, el manejo del dinero, porque hay niños que les encanta guardar. Les dan los 10 quetzales y los guardan los 10 y están felices con guardarlos, ¿verdad? Que esos son los guardones. Ese es otro tema, pero quiero decirte que desde los 3, 4 ahora, estas nuevas generaciones ya pueden empezarse a conectar con estos temas. Bueno, pues con estos 3 tips podríamos empezar y dejar estas ideas para el próximo programa que estaremos ya coordinando contigo, Luis Felipe, para hablar acerca de cómo enseñarle finanzas y cómo hablar y cómo apoyar a los niños también a ganarse las cosas, a que sepan que todo tiene un costo, que sepan que pueden producir su propia riqueza y que pueden, y cómo incentivar ese espíritu emprendedor en los chicos y qué tan chicos pueden ser como para ayudarlos a incentivar ese espíritu emprendedor. Así que de esto vamos a platicar más ampliamente y te agradezco que hayas tomado la llamada hoy en este día, que es el Día del Niño, aquí en Guatemala, que celebra el Día del Niño, y no olvidar que pues estos niños van a crecer, muchos pueden ser emprendedores, pero definitivamente todos van a manejar dinero. Definitivamente. Va a ser un gusto el poder nuevamente compartir estos temas contigo, María Dolores, para poder terminar estos puntos que hablábamos del método CAIC y luego el tema de principios básicos para empezar a motivar a nuestros hijos a ser emprendedores, que estamos en una época única
con el tema de la tecnología, ¿verdad? Que permite motivar a nuestros hijos a emprender. Mis hijos ya están emprendiendo a pesar de que tienen personalidades tan distintas. Y me encantaría que tengamos ese tiempo porque creo que vamos a motivar a muchos padres que dicen, ¿qué hago para que mis hijos valoren lo que tienen? A mí me costó ganarlo y ahora con todo lo que les he dado, ¿cómo me evito que sean niños malcriados, que sean niños que se creen que se lo merecen todo, niños que ya no van a querer luchar por lo que yo luché, ya no van a querer? Olvídense de eso. Con el próximo programa que tengamos vamos a aprender cómo hacer que nuestros hijos no sean así, sino que luchen por lo que quieren y tengan éxito y balance en su vida. Gracias, María Dolores. No, a ti, y también, por favor, ahí incluyan el programa cómo transmitirlo al resto de la familia, a los abuelos, claro, a los tíos, porque luego están los tíos o tías consentidoras, sí, y cómo ayudar, y los abuelos consentidores, cómo ayudar a este propósito y no sabotearlo, porque al final, pues, en ese afán de darle amor y dar cariño, pues se puede sabotear esta muy buena enseñanza de vida para los chicos. Así que incluye ese tema, cómo involucrar a la familia. Así será. ¿Ok? Un fuerte abrazo, María Dolores. Igual para ti, muchísimas gracias, Luis Saludos Felipe. a todos nuestros oyentes. Gracias. Adiós. Gracias a Joseph que nos deja un mensaje, gracias por su mensaje, buen tema. Sí, Joseph, lo vamos a estar tratando más ampliamente. Hoy solo aproveché un espacio para poder hablar acerca del emprendimiento, de las finanzas, sobre todo las finanzas y los chicos, y obviamente pues también vamos a meter el componente de emprendimiento, pero como hablaba con Luis Felipe Vides, definitivamente todos estos niños en algún momento de su vida van a manejar dinero, ya sea propio en cuanto a que lo están generando o pues que les estás dando la mesada o le estás dando un dinero para que ellos lo administren. Y yo en lo personal recuerdo que aprendí mucho del ejemplo de mi madre, y por otro lado, cuando me tocó a mí administrar mi primera pues mesada, por así decirlo, porque yo no estudié en casa, sino tuve que salir a estudiar fuera, el primer mes aprendí que el dinero no se gasta en la primera quincena. Así que esto es parte de lo que uno debería pues aprender antes. Así que de eso vamos a platicar. Mientras tanto, vamos a dejar aquí nuestra llave maestra y vamos a nuestro tema. Hoy vamos a hablar acerca de cómo dirigir la innovación con nuestro invitado Julio Enrique Anleu. Él vamos a estar sorteando su libro, Cómo dirigir la innovación, la metodología para gestionar la evolución de una empresa. Así que mándennos innovación al WhatsApp al 4585-4280. Mándennos innovación y el tema que les gustaría que habláramos aquí en Más Negocios. ¿Qué tema les gustaría que pudiéramos tocar en el programa? Y con eso ya participan en el sorteo de este libro. Cómo dirigir la innovación, una metodología para gestionar la evolución de una empresa, de Julio Enrique Anleu. Regresamos. Regresamos a Más Negocios y ya está con nosotros nuestro invitado Julio Enrique Anleu, con quien vamos a hablar acerca de cómo dirigir de su libro Cómo dirigir la innovación. Muy buenas noches y bienvenido al programa. Gracias, muy amable. La verdad, encantado de estar aquí. Bueno, y Julio, empecemos hablando acerca de cómo surge este libro, por qué escribir sobre innovación, y después cuéntame qué entiendes por innovación. Bueno, la idea de este libro surgió hace más o menos unos 5 o 6 años en la defensa de mi tesis doctoral, en donde los que estaban, la terna examinadora empezó a inquirir más y más, queriendo aplicar la teoría de la cual hablaba mi tesis hacia su propia empresa. Y me recuerdo ya un poco cansado, después de poco más de una hora de defensa, les dije, bueno, si quieren saber más, compren mi libro. Y ahí fue donde nació realmente la primera idea de crear un libro. Defendiendo la tesis. Correcto. Y
¿Cuál era ese método? O primero, ¿qué entiendes por innovación? Y después, ¿cuál es ese método o esa metodología que tú estabas explicando en la tesis? ¿Y cómo no hacer un tema de tesis doctoral que puede ser a veces árido, convertirlo en un libro? Bueno, primero empecemos hablando de qué es innovación. Innovación es algo tan sencillo como hacer las cosas de manera diferente, agregando valor. ¿Por qué agregando valor? Primero, porque quien decide si algo es innovación y funciona o no, no es el gerente de una empresa, no es el dueño de una empresa, es al final el mercado. El que dice si sí o si no. Si lo quiere o no quiere ese cambio, ok. Correcto. Si realmente va a funcionar o no. En referencia a ¿por qué hablar sobre esto en una tesis? Realmente vino de un fenómeno que se está dando en el Fortune 500. Fortune 500, para los que nos escuchan, es la lista de las 500 empresas más grandes en Estados Unidos. Y desde hace 50 años se empezó a dar un fenómeno donde 9 de cada 10 de estas empresas, y eso es importante, 9 de cada 10 de Fortune 500 ha quebrado o ha sido comprada por una empresa más joven en los últimos 50 años. Y ahí fue donde nació esto, de cómo este tipo de empresas, con gente muy talentosa, con productos y servicios muy buenos, muy eficientes en sus procesos, con mucho dinero, ¿cómo es que no logran sobrevivir? Hoy en día el promedio anda entre 16 y 17 años de vida de una empresa que entra a Fortune 500 y luego sale o quebrada o sale comprada por una empresa más joven. Y empecé a examinar y evaluar este fenómeno, donde por supuesto lo más interesante no eran las 9 de cada 10, era la 1 de cada 10. ¿Qué hacía esa 1 de cada 10? Pasar a ser parte de estas. Correcto. Y aunque no es una sola cosa la que hacen, lo que normalmente o lo que más las distingue es que logran hacer algo diferente. Y es yo le llamo en mi tesis una campana de Gauss nueva. Si tú te imaginas una campana de Gauss o una curva de distribución de probabilidad, que es como ver una campana, donde las empresas empiezan a crecer, llegan a su máximo potencial, se estancan y empiezan a caer. Eso pasa con la mayoría de las empresas, con los productos y los servicios. Sin embargo, esta 1 de cada 10, antes de que caiga la campana actual, levantan una nueva. ¿Podríamos decir que llegan a la mitad de esa campana y ponen encima de esa otra campana, por así decirlo? ¿Donde empiezan otra vez a crecer? Mira, en los mejores casos la campana se superpone y tienes un valor generado de la suma de las dos campanas. Correcto. Ese es el escenario ideal, el que todos quisieran. Ese es el escenario ideal. Imagínate, entre más campanas tengas creadas, creas mucho más valor. Claro. Ahora, ¿qué hacen las empresas? Tal vez el ejemplo más sencillo y tal vez más conocido en Guatemala y tal vez a nivel mundial, es muy sencillo de explicarlo, es lo que hizo Apple. Apple creó una campana muy fuerte inicialmente, que era el iPod. Sin embargo, por muy eficiente que sea Apple en sus procesos, ¿qué pasa si no hubiera creado una siguiente campana? Aunque fuera la empresa más eficiente, ¿cuántos iPods se siguen vendiendo? ¿Qué sería de Apple si no hubiera logrado crear una siguiente campana, que fue el iPhone? Y luego en el iPhone empezó a haber competencia, empezó a venir teléfonos similares a un costo mucho menor y tuvieron que crear la siguiente campana y así se han ido. Después de la muerte de Steve Jobs, no sé qué tanto perdieron la capacidad de crear esas nuevas campanas. ¿Cómo entonces la innovación, por lo que me estás diciendo, es hacer un cambio que agregue valor?
Y después de lo que me dices de Steve Jobs y Apple, que es una de las grandes preguntas que muchos nos hicimos cuando fallece Steve Jobs, si iba a haber un legado y se iba a trascender la empresa a esta figura, ¿cómo entonces hablar de una metodología si estamos hablando de un ejemplo de Apple donde Apple es Steve Jobs? Y si Steve Jobs no está, no se duda de la capacidad de innovación. ¿Cómo contrapones eso, Julio? Mira, no necesariamente Steve enseñó la metodología, cómo él lo hacía. Él lo hizo varias veces. Eso te dice de que no fue un golpe de suerte. Uh-huh. Existía una metodología, una forma de hacer las cosas que lograba generar esos nuevos productos o servicios. Entonces, por lo que estoy entendiendo, tú lo que dices es, bueno, Steve Jobs enseñó una metodología, o tenía una metodología. ¿Cómo lograr, y vamos cuando regresemos del corte, vamos a hablar de este tema, vamos al corte y hablemos de cómo funciona esta metodología y cómo hacer que trascienda a la persona? Porque si existe una metodología, entonces cualquiera diría, pues ahí está la receta y con eso tengo mis campanas ad eternum. Vamos al corte y regresamos. En Ficosa quieren facilitar tu vida financiera con tarjetas de crédito con más puntos. Te dan más puntos sus tarjetas de crédito. Además, te llevan de viaje sin complicaciones. Ahorras en supermercados La Torre y en gasolineras Shell. Con Banco Ficosa es fácil encontrarlos ya que tienen más de 300 puntos de servicio. Con Banco Ficosa es fácil. Gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias a quienes ya la comparten. Recuerden compartirlo. Estamos transmitiendo en facebook.com/libertopolis.com. También transmitimos a través de Twitter. Se pueden darle seguir a nuestra cuenta @libertopolis y en YouTube pueden suscribirse a nuestro canal Libertópolis. Y gracias a quienes están participando. Recuerde, vamos a sortear este libro, Cómo dirigir la innovación, una metodología para gestionar la evolución de una empresa, de Julio Enrique Anleu, con quien estamos platicando acerca de innovación y cómo, qué es innovación, el método de innovación y cómo se dirige. Y nos quedamos con la pregunta, Julio, de si existe esa metodología que dijiste, bueno, Jobs tenía una metodología y la aplicaba y le funcionó porque lo hizo varias veces. El tener ¿en qué consiste esta metodología? Al menos tú propones una metodología y esto implica que si yo sigo esta receta, ¿estoy innovando? Bueno, primero tenemos que decir que la innovación no es una fórmula. No puedo decir que si siempre hago A más B, voy a lograr que la innovación nazca. La innovación no funciona así. Lo único que puedes hacer es crear el ecosistema en donde florece la innovación. Uh-huh. Es lo único. No puedes asegurar que algo le va a gustar al mercado, que el mercado lo va a aceptar como algo innovador, que está dispuesto a pagar por ese valor. ¿Cómo funciona entonces? Uh-huh. Realmente la innovación siempre tiene que perseguir algo. En la metodología lo que se trata es realmente el centro de esto, es la estrategia de la empresa. Si tú no diriges la innovación, entonces, ¿qué la dirige? Decir, bueno, voy a ver cómo me levanto hoy y a ver si hoy se me ocurre la idea de $1 millón. Al final entonces sería la ocurrencia, el jefe llega con la ocurrencia del día. Correcto. Y si lo ves después, que pasa mucho, después, ¿cómo evalúas esa idea? Porque podemos celebrar una gran idea, pero al final quien decide es el mercado, no el jefe, no el dueño. Cómo funciona esto es que tú tienes que trabajar la estrategia de tu empresa. Tienes que definir el rumbo de hacia dónde vas. Y en base a ese rumbo y lo que quieres lograr y el análisis de tendencias y lo que crees que el mercado necesita, sacas del maletín de herramientas algo que se llama innovación y usas esa herramienta. La innovación no es un fin per se.
sea, tienes un propósito y una de las formas de alcanzar ese propósito es a través de la innovación. Correcto. Ok. Si tú lo piensas, no es que en Apple se hayan levantado un día y hayan tenido la idea de decir, voy a crear un equipo que pueda guardar música digital y que la gente pueda andar cargando. Y que le quepan 1000 canciones en la palma de la mano, como decía Steve. No, seguramente, bueno, ya habían 2 empresas que habían hecho algo parecido antes. Simplemente Steve vio que eso iba sobre el rumbo de lo que quería hacer. Y si lo ves, no era una idea aislada. Porque además del iPod, también cambió la forma en que se compraba la música. Entonces, era realmente un conjunto de ideas hacia donde iba en ese momento Apple. Entonces, hay que trabajar en la estrategia, hacia dónde quieres llevar tu empresa, observar las tendencias, ver qué de esas tendencias funcionan con tu estrategia. Correcto. Y entonces ver cómo puedes utilizar estos 2 elementos de una forma creativa, de una forma innovadora. Y es ahí donde surge el tema de la innovación. ¿Es así? Sí, aunque no es tan como surgir. Tengo que dirigir, tengo que decir, para esto necesito usar la herramienta que se llama innovación. Te doy un ejemplo. Hace como 5 años, en una empresa de logística, había la necesidad de poder entregar paquetes el mismo día. Cuando surgió la idea, cuando los clientes lo decían, es una locura. Vamos a terminar con una flota muy grande que después va a ser ineficiente porque va a estar subutilizada. Pero en ese momento se volvió en una iniciativa estratégica. De ahí se tomó esa herramienta que llamamos innovación para poder solucionar eso. Y al final, para alcanzarte, terminamos con, hace 5 años, aunque ahora es muy común, pero en un concepto de negocio como un Uber de paquetería. Estamos hablando de hace 5 años. Y si lo ves, eso permitía tener una flota eficiente, bajo demanda, con costo variable, que solucionaba lo que los clientes querían y le dábamos empleo a mucha gente. Ahora viene otro tema y cuando hablas de cómo dirigir la innovación, hablas acerca de diseñar la visión, diseñar la estrategia de innovación, planificar y evaluar, divulgar la visión y asignar presupuesto. Hay que asignarle plata. Sí. ¿Cómo evalúas que está funcionando? Bueno. Porque me comentabas al inicio del programa que obviamente estas 9 empresas seguramente tenían sus departamentos de investigación y desarrollo y seguramente tenían un presupuesto. ¿Cómo hacerlo? Mira, lo primero que es importante es no quedarse en la teoría. Tienes que salir a probar rápido y barato. Okay. Es la forma como la innovación se prueba. Si normalmente las cosas y naturalmente no nacen grandes, nacen en pequeño. Tienes que pilotear la idea. Tienes que ver si se adapta a la necesidad del mercado, si el mercado le llama la atención, si es lo que espera. Y básicamente, ahora pensemos en pequeñas empresas, Julio. ¿Pueden tener esto? Porque cuando hablamos de presupuesto uno pensaría mucha plata. ¿Pueden tener este tema de dirigir la innovación dentro de sus empresas? Sí. La verdad que la innovación no se limita a empresas grandes. En muchos casos nace de una persona, de 2 personas en un garage, como conocemos muchas historias de ese tipo. Es más, cuando es una empresa pequeña, puede moverse más rápido, no necesita pasar por autorizaciones de muchos niveles, puede tener una idea y probarlo muy rápidamente, a muy bajo costo. El problema muchas veces de la innovación es que se quieren hacer muy grande, o que si algo no funciona, seguimos pensando de que insistiendo el mercado va a aceptar algo que no quiere. O es solo cambiarle el color del empaque, o es solo, a veces pensamos,
que haciéndole una mejora supuestamente o un cambio, con eso ya lo van a aceptar? Mira, en algún momento, digamos, y en mi experiencia, normalmente pones un primer producto sobre la mesa para ver qué piensa el mercado de él. Y normalmente vienen muchos comentarios que te dicen, sí, pero es una buena idea, pero no es lo que necesito. Si tuviera esto más, o si esto se aplicara a esto, y es como empiezas a pivotar, se llama normalmente en el mundo de innovación, empiezas a pivotar del producto inicial a adaptarlo al mercado. Que al final el mercado es el rey, él es el que te va a pagar por la innovación. Entonces, si tu primera idea no funcionó, pero el mercado le ve una forma de utilizarlo, puedes venir y utilizarlo. Te tienes que mover, tienes que seguir hacia donde el mercado va. Y es por eso que tienes que probar rápido y barato, porque una vez empieces a probarlo, o sea, sacas el prototipo, debes estar preparado, o sea, casi que psicológicamente a que lo cambie y a que te hagan, y entre más observaciones te hagan, creo que eres más exitoso a la hora de estar probando tu producto. Mira, por ejemplo, uno de los ejemplos que más me gusta es Zappos, que es una tienda de zapatos en línea. ¿Cómo lo probó? El que lo pensó fue a una tienda de zapatos, le tomó foto a los zapatos y los posteó en internet y empezó a entender qué zapatos se vendían más, qué le gustaba más a la gente y cuánto invirtió. Básicamente solo la tienda web, que hoy en día la puedes conseguir por $15 al mes. Hoy con $15 al mes, yendo a tomar fotos a un producto y venderlo, puedes armar una empresa del tamaño de Zappos. Hoy con las facilidades que hay de poderte conectar a Amazon y revender o hacer un dropshipping de lo que ellos venden, es realmente, lo puedes hacer muy rápido y lo puedes hacer muy barato. ¿Cuánto invirtió inicialmente la gente de Zappos? Y en este tema de innovar y rápido y barato, me imagino que existen varias metodologías para hacer esto. Yo he oído hablar del design thinking y he oído hablar de otras formas para poder hacerlo. Creo que hay otro que se llama Sprint, o hay un libro que habla sobre esto. Sí. No importa cuál utilizas, lo importante es que cumpla con ciertas características, o depende de tu producto. Mira, depende de varias cosas. Depende del producto, pero también de la etapa. Okay. Por ejemplo, cuando estás concibiendo el producto, diciendo, por ejemplo, design thinking lo usas cuando has reconocido que en el mercado existe una necesidad o un problema que necesita resolverse. Para adaptar las ideas y para poder entender bien lo que el cliente está pensando, lo que el mercado en verdad va a aceptar como solución del problema, usas design thinking. Y luego, digamos, en mi opinión, me encanta Lean Startup. ¿Por qué? Porque te enseña a cómo hacerlo rápido, barato y pivotar para adaptar el producto al mercado. Entonces, hay varias formas de hacer podríamos decir que son herramientas adicionales al tema de innovación. Correcto. Ok. Vamos a ir, y no quiero irme sin... Bueno, voy a hacerte esta pregunta y con eso regresamos, y ya estamos en el último segmento. Recuerden mandar innovación y mándenos algún tema que les gustaría que tratáramos en el programa de Más Negocios. La pregunta, lo que por lo general se relaciona, innovación, tecnología. Si no le meto tecnología, entonces no estoy innovando. ¿Y qué pasa si yo lo que hago es... no sé, retail, o si yo hago temas muy muy puntuales, o business to business? ¿Qué pasa aquí? ¿Debe haber el componente de tecnología en la innovación, o me debo basar en este tema de si le estoy agregando valor o si el mercado está reconociendo el valor a aquellos cambios que estoy haciendo? Vamos al corte y regresamos.
muchísimas gracias. Manden al 4585-4280, ese es nuestro WhatsApp. Manden la palabra innovación y el tema que les gustaría que tratáramos en Más Negocios. Les agradezco sus mensajes. Nos dice Saúl Osvaldo. Muchas gracias, Saúl, por tu mensaje. Muchísimas gracias. Y como te digo, sigo teniendo sorpresas. Muchísimas gracias. Hablamos del tema de tecnología e innovación. Pensamos en innovación y tecnología, y no hay más. Luego, ¿cómo tú hablaste de la estrategia y la innovación? ¿Cómo la unimos? Y por último, en tu libro hablas acerca de la competencia. Y yo te decía, déjame ver, leo el título de este subtema del capítulo, crear la propia competencia. Y te decía, bueno, de por sí ya afuera nos dan duro, ¿por qué que nos den en la casa? Entonces, ¿por dónde quieres empezar? Bueno, yo creo que hablemos primero de por qué normalmente se pega tecnología e innovación. Uh-huh. ¿Realmente es necesaria la tecnología para innovar? No, no es necesario. Sin embargo, la tecnología le da algo a la innovación que es importante en negocios, y es que hace escalable una empresa. Tal vez para hablarlo con un ejemplo, es que, por ejemplo, Blockbuster tenía tecnología, sí, en su momento tal vez fueron de las primeras empresas en nuestra región que usaban código de barras, tenían un CRM, conocían muchas cosas con tecnología, pero no lo aplicó a su modelo de negocio, que eso realmente sí agregó valor al mercado, como lo hizo Netflix. Eso hizo que Netflix creciera muy rápidamente. Netflix, sin tecnología, sin la innovación que quería hacer, realmente hubiera crecido, pero no tan rápido, y no hubiera escalado exponencialmente como lo hizo. Entonces, la tecnología no es necesaria, pero sí te agrega un valor fundamental, que es que te ayuda a crecer exponencialmente. Entonces, por lo que voy entendiendo es, una vez encuentro la parte, ese cambio, que es la innovación, a aplicarle la tecnología lo va a hacer escalable. Correcto. Pero no es qué tecnología uso para aplicar innovación. No. Ok, o sea, es no poner la carreta por delante, por así decirlo. Es más, muchas empresas cuando piensan en innovar, luego piensan qué software tengo que comprar, uh-huh, qué app tengo que hacer. En realidad es solamente un aditamento que hace escalable la innovación, pero no necesariamente es un requisito. Y ahora, la estrategia y la innovación, ¿cómo las unimos? ¿Cómo no van cada uno por su lado? Bueno, mira, digamos, ¿quién dirige a quién? Primero tenemos que estar consciente que la estrategia es la que marca el rumbo. La innovación ayuda a la estrategia a escalarla, ayuda a hacerla real, ayuda a crear esos diferenciadores que van a hacer que la estrategia funcione. ¿Una estrategia puede funcionar sin innovación? Sí, pero el impacto es diferente. A mí me gusta siempre explicar esto. Una estrategia, pudiéramos hablar en un juego de ajedrez, como tener tu estrategia y poder alinear las jugadas y llevar esa secuencia que te permita ganar el juego. Pero si le metes innovación, estamos hablando de patear el tablero y decir, aquí el juego terminó, yo gané, creé una nueva industria, una nueva forma de atender a los clientes, y te quedas sin competidores. Al tiempo van a venir. Claro. Pero le pateaste el tablero. ¿Me entiendes? La diferencia de una estrategia usando innovación versus a una buena estrategia. Llega a ser disruptiva. Correcto. Y hablamos de otro tema en el cual, bueno, hablamos de la estrategia, hablamos de la competencia. ¿Por qué le dedicas en tu libro el poner la competencia interna, esa competencia? ¿Por qué? Porque es importante. Si ya te dirían, es que ya nos están dando afuera, ¿por qué buscar adentro también? Mira, para mí uno de los errores de negocios más grandes del siglo pasado lo cometió Kodak. Kodak en la década de los 70 ya había inventado
la cámara digital. Pero les dio miedo salir con un producto que podía matar su negocio actual. En lugar de pensar en crear una nueva campana, como lo hablábamos al inicio, realmente frenaron esa tecnología. La escondieron hasta que a alguien más se le ocurrió, la inventó y los mató. La mejor forma de defender tu mercado es crear un nicho de mercado y tú la propia competencia. Porque a veces inclusive esto es necesario. Porque si tienes una marca muy fuerte que los clientes ya conocen, es delicado empezar a cambiar totalmente tus productos. ¿Qué pasa si Kodak, imagínate, si Kodak hubiera sacado una marca diferente y hubiera sacado esta nueva tecnología y ver qué pasaba? Se hubiera quedado con los dos negocios. La mejor forma de defenderte es crear tu propia competencia. Y no estoy hablando de hacer una competencia en donde tú haces lo mismo. Porque si no, solo divides el mercado. Estoy hablando de crear tu propia competencia con un nuevo modelo de negocio. Y es la forma de probar nuevos modelos de negocio. Si ya estás en la parte baja de la campana, pues entonces ya no tienes nada que defender. Puedes cambiar tu modelo de negocio como te dé la gana, pero si hoy tienes un modelo de negocio rentable, un nuevo modelo de negocio que quieres probar, puedes hacerlo creando tu competencia. Que es ahí donde me imagino donde te hablabas del tema del ecosistema. Correcto. Por ejemplo, imagínate una empresa que es especialista en un ramo. Puede crear ese ecosistema para que nazca la siguiente generación de esos productos, la siguiente forma de atender a los clientes. Podríamos decir que en este momento uno de los retos que tiene, por ejemplo, Netflix, es cómo patear otra vez el tablero, porque en noviembre pues entra Apple, entra Disney, ya está Amazon, y cada vez se está llenando ese mercado, o se está convirtiendo en ese océano rojo, ya dejó de ser azul. Entonces, en este momento todavía es rentable. Correcto. Y ya deberían tener varios kilómetros recorridos, por así decirlo, tratando de patear el tablero, si podemos llamarlo así. Correcto, mira, a veces es difícil saber en qué parte de la campana estás, pero en Netflix sabemos que ahorita está en el tope y ya solo le queda empezar a bajar, porque ahorita entran muchos competidores. Una avalancha para el mercado, que unos van a intentar diferenciarse por precio, otros diferenciarse por contenido, otro por la marca de valor que ya tienen, en el caso de Disney, etcétera. Primero, tenemos que saber que Netflix se durmió, esperó a la competencia antes de crear la siguiente campana. ¿Qué debe de hacer Netflix? Arriesgarse y crear un nuevo modelo de negocio como lo hizo al principio. Lo que pasa es que, es muy fácil juzgar desde aquí, pero no era lo mismo ser el pequeño y tener esa hambre de cambiar y de ser grande, que en este momento que eran el rey y solamente pensaban en defenderse y cómo crear más diferenciador sobre su modelo de negocio actual. Porque Netflix no solo cambió la forma de ver películas, cambió el modelo de negocio. Porque Netflix hubiera podido darte lo que hoy te da, pero cobrarte por película. Como el mercado ya lo tenía aceptado y pudiéramos hoy estar pagando por cada película que ves en Netflix. Sin embargo, cambió su modelo de negocio, cambió al modelo de suscripción. ¿Qué debe de hacer? Debería de crear un nuevo modelo de negocio que probablemente incluya o no una nueva tecnología. Ok. Eso, como dijiste, es tener hambre, pero si estás en la cúspide, es muy difícil si estás ahí. Y no por último, pero sí, si no creas esa propia competencia, si no entras en la innovación, si no haces esos cambios, tienes un capítulo que se llama Evolucionar o Morir. ¿Tanto así?
Mira. ¿Los 9 de cada 10 te lo confirman? Sí. No importa mi tamaño, porque me estás diciendo, o yo te diría, o cualquiera te podría decir, sí, pero son los de Fortune, yo no soy de Fortune. Y son los grandotes, los chiquitos no. ¿Le pasa a todos? Sí, mira, el mundo está cambiando muy rápido, y más que rápido, aceleradamente. La velocidad cada vez es mayor y los cambios cada vez son más abruptos. Hoy se está hablando inclusive del vencimiento de la vigencia del conocimiento. Si tú estudiaste una carrera universitaria, cuando sales probablemente la mitad de lo que estudiaste o aprendiste, literalmente ya es obsoleto, ya no funciona. Si nos pasa inclusive a las personas, imagínate lo que pasa con las empresas, porque hoy no solo están cambiando la tecnología, sino el mercado y también las personas. La parte social, las diferentes generaciones tienen cambios abruptos de gustos, de forma de hacer las cosas, de la forma en que queremos comprar ahora las cosas. Si no evolucionas, te atienes a tu campana actual, que una campana puede ser de durar mucho tiempo, pero va a caer Al final entonces es cuestión de tiempo. inevitablemente. Ok, ya tenemos al ganador. Muy bien, Mario, muchísimas gracias. Marvin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien, Marvin, te ganaste un libro. ¿Me escuchas, Marvin? Aló, fíjate que se está cortando un poco la llamada. Ok, Marvin, te ganaste el libro de cómo dirigir la innovación. Gracias, muy amable. Sí, estaba escuchando ahí el programa. Felicitaciones al panelista, muy buen libro. Perfecto. Y el tema muy interesante, ¿verdad? Que sí es un tema que está en el ambiente en Guatemala y sí nos proporciona buenas soluciones para poder salir adelante, ¿verdad? Muchísimas gracias. Marvin, solo una pregunta, ¿a qué te dedicas? Pues yo trabajo para la industria de alimentos y Okay. en una empresa multinacional. Ok. Y sí, también nosotros estamos enfocados bastante en la innovación. Es un tema que lo vemos a diario y sí, por eso me gusta participar en este tipo de programas con ustedes. Felicitaciones por el programa. Pues muchísimas gracias, Marvin. Ya puedes venir por tu libro. Aquí lo vamos a tener para que lo vengas a recoger. Gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Un consejo con el que te gustaría cerrar el programa, que ya estamos por irnos, Julio, ¿y dónde lo pueden encontrar? Bueno, el libro lo pueden encontrar en Amazon o en cualquier plataforma de venta de libros digital, y físico en Guatemala únicamente en Sofos. En Sofos. En Sofos está aquí físicamente y si no lo puedes comprar por Amazon. Correcto. Ok. ¿Con qué te gustaría cerrar? Bueno, hay algo que siempre que hablamos de innovación me pasa con las empresas. Uh-huh. Terminan pensando que lo único que necesitan es innovación. Y entra esa como emoción por innovar. Sin embargo, tienen que saber que una empresa realmente prospere son 5 tipos de decisiones. El primero son los equipos de alto desempeño. Tienen que cuidar que su equipo, que su gente sea de alto desempeño. Si no, no van a poder crecer. Segundo, su estrategia. Tienen que realmente encontrar los diferenciadores que les permitan tener una estrategia ganadora. Una buena ejecución, porque si no se hacen las cosas, no pasa nada. Cuidar su cash flow. Créeme, quiebran más empresas porque descuidan su flujo de efectivo que cualquier otra cosa. Y la quinta es la evolución, que es la innovación continua hacia un fin en común. Eso es lo que hace que una empresa logre evolucionar. Pues muchísimas gracias, Julio, por haber estado con nosotros. El libro se llama Cómo dirigir la innovación, de Julio Enrique Anleu. Lo encuentran en Sofos y también lo encuentran en Amazon. Pues muchísimas gracias. Bueno, a ti muchas gracias. Encantado de estar aquí. Muchas gracias a todos aquellos que estuvieron compartiendo la transmisión. Pueden taguear a personas que estén hablando sobre el tema de innovación, si tienen a sus socios, y ustedes han sido ese Pepe Grillo, si lo podemos llamar así, de estar hablando. Tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer cosas diferentes. Pues
taguéenlos para que escuchen este programa y así te sea más fácil poderlos convencer de por qué es tan importante la innovación y cómo dirigirla. Así que muchísimas gracias a todos quienes la compartieron, y a todos aquellos que están tagueando. Muchas gracias, nos escuchamos mañana en nuestra siguiente emisión de Más Negocios, y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.